Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es, bueno, tan antigua como poderosa, la voluntad humana. ¿Es algo con lo que se nace o algo que se construye? Vamos a ver, vamos a analizar la anatomía del querer. Y para empezar, vamos directos a la gran pregunta, ¿no? Esa que seguro que más de una vez nos hemos hecho. ¿Somos realmente víctimas de las circunstancias? ¿Estamos a merced de lo que nos pasa? ¿O de verdad tenemos en nuestras manos el poder de ser los arquitectos de nuestro propio destino? Pues parece que la respuesta, o al menos una gran parte de ella, está en esa fuerza interior que llamamos voluntad. Así que vamos a explorar cuál es su verdadero poder. Mirad esta cita de Buxton, que lo clava de verdad. Lo que viene a decir es que la gran diferencia entre las personas, entre los débiles y los poderosos, no es el talento, ni siquiera las oportunidades. Es la energía, esa determinación invencible. ¿A qué es potente? Es tener un propósito tan fijo, tan claro que solo hay dos salidas, o la victoria o la muerte. Casi nada. Y es que, a ver, es muy fácil sentirse a veces como una marioneta, ¿verdad? Como si nos movieran hilos que no podemos controlar. Pero la idea central, el meollo de todo esto, es que dentro de nosotros hay algo, una fuerza, capaz no solo de resistir, sino de desviar, de neutralizar e incluso de usar a nuestro favor esas fuerzas externas. Vale, pero ¿qué es ese algo? Para entenderlo bien, tenemos que, por así decirlo, desmontarlo en piezas. Porque la voluntad no es una cosa única, ¿sabéis? Es más bien un proceso con tres caras muy distintas. Imaginemos la voluntad como si fuera un motor de tres tiempos que coge una idea, algo abstracto, y la convierte en una realidad, en algo que podemos tocar. Es, literalmente, el puente que une el pensamiento con la acción. Y aquí las tenemos, esas tres fases clave. La primera es la voluntad deseo, o sea, el simple hecho de querer algo. Luego viene la segunda, la voluntad decisiva, que es el momento de elegir, de tomar la decisión. Y por último, claro, la voluntad de acción, ponerse manos a la obra, hacerlo realidad. Pero ojo, que aquí viene lo más importante. El secreto de todo esto está en el paso del medio, la voluntad decisiva. Fijaos qué curioso, la palabra decidir viene del latín y significa cortar. Y es que de eso se trata, es el poder de cortar con todas las demás opciones y quedarte con una, comprometerte con un solo camino. Es ahí, en ese corte, donde está la verdadera fuerza. A ver, la teoría está genial, pero donde todo esto cobra vida de verdad es en las historias, en la gente de carne y hueso. Así que vamos a ver algunos ejemplos que son, bueno, simplemente asombrosos. Historias de una voluntad indomable. Vamos a viajar al siglo XVI para conocer a Bernard Palissy. ¿Quién era? Pues un alfarero bastante pobre, sin estudios formales, pero con una obsesión. Una obsesión que parecía un imposible: descubrir el secreto del esmalte blanco. Pensad que en aquella época eso era como una fórmula secreta que solo conocían unos pocos artesanos riquísimos de Italia. Bueno, pues después de años y años de fracasos, Palissy se construye su propio horno. Lo carga con sus piezas y aquí empieza la verdadera locura. La prueba de fuego, nunca mejor dicho. Estuvo alimentando el horno durante 6 días y 6 noches. 6 días sin parar, sin dormir. ¿Y el resultado? Nada. El esmalte no se derretía. Y claro, se le acabó la leña. Estaba desesperado. Miró a su alrededor y ¿qué hizo? Pues lo que nadie se imagina. Empezó a arrancar las vallas de su propio jardín para echarlas al fuego. Lo que fuera, con tal de mantener viva esa llama. Pero es que la cosa no acaba ahí, que es lo más increíble. Las vallas no bastaron. Mientras su familia le gritaba pensando que se había vuelto completamente loco, entró corriendo en casa y empezó a hacer pedazos los muebles, las tablas del suelo, todo para alimentar ese maldito horno. Un sacrificio absoluto, total. Y al final, ¿sabéis qué? Lo consiguió. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo le costó? ¿Cuánto tardó en esta odisea? Pues agarraos, 18 años, 18 años de miseria, de que se rieran de él, de fracaso tras fracaso, hasta que por fin perfeccionó su arte y acabó siendo el ceramista real, famoso en toda Europa. Increíble. Y su caso no es el único, ni mucho menos. Tenemos a Thomas Carlyle, que se pasó meses escribiendo un libro para que una criada se lo quemara por accidente. ¿Y qué hizo? ¿Rendirse? No, lo volvió a escribir entero de memoria. O fijaos en Benjamin Disraeli. En su primer discurso en el Parlamento le abuchearon tanto que tuvo que callarse. Pero antes de irse les gritó: «Llegará un día en que me escucharán». Y vaya si lo escucharon, acabó siendo primer ministro. Todo esto nos devuelve a la pregunta del principio, ¿no? Vale, una voluntad de hierro, genial. Pero ¿qué pasa con las circunstancias? ¿Cómo encaja todo esto con la realidad que nos rodea? Y aquí está la clave de todo. Una voluntad fuerte no es la que ignora las circunstancias, no es la que se da cabezazos contra un muro una y otra vez. Todo lo contrario.
Es la que las utiliza, la que convierte los obstáculos, las piedras del camino, en los peldaños de su propia escalera. De hecho, aquí se puede hacer una distinción súper interesante. Por un lado está la voluntad de hierro. Es rígida, inflexible, y si se encuentra con un obstáculo lo bastante grande, ¿qué le pasa? Se rompe, se hace añicos. Pero luego está la voluntad de acero. Y esa es otra historia. Es flexible, es adaptable, no se rompe, sino que se dobla, rodea el obstáculo y sigue adelante. No se rompe nunca. Un ejemplo perfecto de esta voluntad de acero es Napoleón. Una vez se encontró frente a un río que era imposible de cruzar, con el enemigo esperándole al otro lado. Ordenó un ataque suicida a lo loco, para nada. Hizo que todo su ejército marchara en silencio durante toda la noche, río arriba, hasta que encontraron un punto por donde cruzar. Pasaron al otro lado y sorprendieron al enemigo por el flanco. Eso es pura adaptabilidad, pura estrategia. Y para resumir toda esta idea, creo que no hay nada mejor que volver a las palabras del mismísimo Disraeli. Él dijo: «He llegado a la convicción de que un ser humano con un propósito decidido debe cumplirlo, y que nada puede resistir a una voluntad que arriesgará incluso su propia existencia para su cumplimiento». Es demoledor, ¿verdad? Así que, al final, la pregunta no es si tenemos o no tenemos voluntad. La verdadera pregunta es ¿qué vamos a hacer con ella? Porque, como acabamos de ver, esa fuerza, bien dirigida, es la que de verdad, en última instancia, define nuestro camino.